Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola a todos aquellos que en estos momentos están escuchando Meditaciones Teoterápicas. Les envío un cariñoso saludo desde la ciudad de Santiago de Chile. Y quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y leamos una parte de la porción bíblica de hoy. En Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 21, dice de la siguiente manera: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Fijémonos en algo, y es que en los versículos 11 y 12 vemos cómo los fariseos vinieron y comenzaron, dice, a discutir con él y le pedían señal del cielo. ¿Y para qué? Para tentarlo. Pero el Señor, gimiendo en su espíritu, les preguntó: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no será dada señal a esta generación. ¿Qué es lo que había en la mente de los fariseos? Tal vez ellos estaban pensando en aquello que dice, que leemos en Primera de Reyes 18, cuando Elías preparó el altar, ¿verdad? Tuvo ese encuentro con los profetas de Baal y entonces oró para que descienda fuego, ¿verdad? Y consuma el holocausto. Ellos querían que suceda algo extraordinario. ¿Para qué? Para poder convencerse. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué fueron de esa manera a tentar al Señor? ¿Por qué pidieron que ocurriera algo extraordinario? Dice la palabra de Dios claramente que fue para tentarle, para probarlo. Recordemos que lo mismo hizo Satanás cuando tentó a nuestro Señor en el desierto, después de que el Señor había orado y ayunado 40 días, ¿verdad? Dice que apareció el tentador y empezó a tentarlo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos de la época, pero ellos eran arrogantes, orgullosos y abiertamente atacaban a Jesús. Por esa misma razón, el Señor, gimiendo en su espíritu, les dijo que no les sería dada señal a esa generación, una generación incrédula, una generación perversa. Cuando Jesús obraba milagros, Él lo hacía para mostrar la misericordia y el poder de Dios. Él no actuaba para espectadores. Él no hacía milagros para convencer a aquellos que tenían endurecido el corazón. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos andar buscando milagros y señales para poder acercarnos al Señor. Simplemente tenemos que hacerlo por amor y en un acto de fe. Ahora, ¿por qué lo hacemos? La palabra de Dios es claro, dice que nosotros no pedimos señales, pero las señales seguirán a los que creen, lo dice claramente la Biblia. Entonces, en los versículos del 13 al 15,
leemos de la siguiente manera, y dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En muchas ocasiones nosotros podemos darnos cuenta que la gente que estaba con Jesús a veces no entendía lo que él les decía. Cuando él hablaba de guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, tenía que ver con no contaminarse con sus malas actitudes. Porque es que es tan fácil corromperse cuando no se está firme en la presencia del Señor. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 nos exhorta a que si estamos firmes, cuidemos de no caer. La levadura nos ilustra claramente lo que puede hacer el pecado en la vida de una persona. Un pequeño descuido, un pequeño desliz puede llevarle a usted a romper su comunión con Dios en un momento, en un segundo. Ya en los versículos 16 al 21, nuestro Señor les exhorta por la dureza de sus corazones. Dice, y discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Qué tremendo esto. Cuando el Señor habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿sí? Ellos estaban entendiendo o pensaron que era porque no habían llevado pan. Y por eso les dice, ustedes no entienden, ustedes no pueden comprender. Ellos habían visto al Señor obrando milagros. Para Jesús no era difícil dar de comer a las multitudes, ya lo había hecho. Y los discípulos habían estado con él, lo habían visto, lo habían vivido, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema? El problema no era el pan, el problema era que ellos no estaban entendiendo el sentido espiritual cuando les hablaba de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el verdadero problema? El problema radica en el corazón del ser humano, porque cuando el corazón se endurece, se olvidan las señales, los milagros, los prodigios del Señor. Cuando el corazón se endurece, olvidamos de dónde nos sacó el Señor y entonces nos llenamos de altivez, de orgullo, de vanagloria. Creemos que las cosas dependen de nosotros o que suceden porque nosotros somos capaces. Cuando el corazón se endurece, echamos por borda lo más precioso que hemos recibido de parte de Dios y entramos aún a descuidar una salvación tan grande. Es por eso, familia, que les invito en este momento a que nos humillemos ante la presencia del Señor, que recordemos cada una de las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios, porque Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Si algo nosotros tenemos que cuidar cada día es nuestro corazón. En Lamentaciones capítulo 3 versículos del 40 al 42 podemos leer claramente, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Con esto, familia linda, pues que Dios les bendiga. De verdad quiero invitarles a que meditemos en esto y le oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Entendemos, Dios, que tenemos un tesoro muy precioso al cual tenemos que cuidar y guardar cada día, Señor. Que nuestro corazón tan solo obedezca, Señor, a tu voz, a tu palabra, a tus mandamientos, a tus preceptos. Que tengamos un corazón abierto, Señor, para que nuestro corazón no se endurezca, Dios de la gloria, creyendo que somos capaces por nosotros mismos. Que podamos entender la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor, de no contaminarnos con la levadura del mundo, Padre, de no contaminarnos con la levadura de los líderes religiosos, papá,
sino aprender a colocar nuestra mirada en ti, Señor, y caminar cada día en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias por acompañarnos en Meditaciones Teoterápicas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Meditaciones Teoterápicas.